Listo, muy buenas. Los saludo en nombre de los instructores del SENA, Ever José Linares, José Alexander Castañeda, Alexander Zapata, y hoy vamos a realizar un video introductorio sobre el manejo del laboratorio Club Labs, un laboratorio virtual, y vamos a realizar una práctica con la plataforma Club Labs. En este momento, pues me voy a dirigir a a compartir, hacer la presentación de la pantalla, donde tengo la plataforma, la tengo en una página de internet. Voy a esperar a que se comparta la información. ¿Me confirman por favor que están mirando la pantalla de internet de Cloud Labs? Perfecto. Estamos siguiendo los mismos pasos. He ingresado, claro, los compañeros igual están realizando el mismo paso. Estoy ingresando a la plataforma de Cloud Labs, mycloudlabs.ax, y tengo el ingreso debido a mi correo electrónico y una contraseña que me han asignado anteriormente. Puedo ingresar a la plataforma. Muy bien, estoy ingresando y tengo diferentes opciones, incluyendo desde los idiomas. Yo puedo en portugués, en americano o en inglés y en español. Entonces, evidencio de que en español ya me hace un saludo previo. Hola, profesor Alexander. Y tengo diferentes opciones para ingresar a la academia, a la gestión de aula, a los laboratorios, a mi escuela y a mi cuenta. Puedo manejar diferentes tipos de información. Voy a ingresar por laboratorios. Perdón, perdón, Alex, perdón. Yo aclaro allí, algo importante es que los estudiantes no van a tener todos estos accesos. Por ejemplo, gestión de aula es para docentes, no para instructores. Correcto. Entonces me estoy regresando para esta gestión de aula es para que el docente maneje pues el tipo de preparación, el tipo de información que no debe llegar a los estudiantes, a ellos les va a llegar otro tipo de información, los demás, los laboratorios, la academia, pero la gestión de aula pues es donde se manejan pues los datos de inclusive de las notas de los estudiantes. Entonces A ingresemos. ver, yo quiero aclarar y que nosotros vamos a entrar es a la parte de laboratorio, ¿no? Claro. Entonces, podemos mostrar cuál es el ejercicio que vamos a desarrollar en este momento. Listo, vale. Entonces estoy dando el ingreso por laboratorios y allí se me abren diferentes tipos de laboratorios. Están los de alistamiento y operación de maquinaria de producción industrial, los de análisis de muestras químicas, cultivos agrícolas, instalaciones eléctricas, y nosotros estamos dentro de mantenimiento de equipos electrónicos industriales. Entonces le voy a dar clic allí. Dice, en el proceso de formación en mantenimiento de equipos electrónicos industriales se brinda la fundamentación teórica y práctica en áreas de conocimiento de electricidad, motores de circuitos eléctricos de corriente alterna y continua, electrónica análoga, digital, microcontrolada y de potencia, incluyendo el diseño y la fabricación de circuitos impresos. Allí le doy clic en abrir. Y se nos abre un portal con diferentes situaciones, diferentes ejercicios, simulador de circuito eléctrico serie, paralelo, mixto, una práctica libre de circuitos eléctricos y diferentes sensores, temperatura, celdas de carga. Tengo diferentes tipos, incluyendo sistemas combinacionales y circuitos o simulaciones con microcontroladores. Entonces, para el día de hoy vamos a hacer una demostración entre los tres instructores de cómo sería una práctica con un simulador de circuito serie. Ingresamos, damos un clic, Ever y Castañeda, entonces nos podemos colaborar allí con esta descripción de esta práctica. Instructor Ever, instructor Castañeda. Sí, sí, ahí estamos en... Entonces,
Ingresamos al simulador de circuito serie y hay una descripción previa. Dice, en este laboratorio se encuentra un tablero de prototipos electrónicos, una protoboard, acompañado de elementos electrónicos. Para el caso de la práctica propuesta, el circuito presentado es fijo. Cuenta con un multímetro, el cual puede ser cambiado dando clic sobre su perilla selectora. Esto para obtener medidas de voltaje, corriente y resistencias. Tenga en cuenta que para medir corrientes es necesario apagar la fuente y abrir el circuito en el punto donde se desee medir. Para más información recurra a los manuales Club Labs y a las guías de laboratorio. Entonces, tenemos propuesta una una práctica donde tenemos una protoboard, un tester, una fuente, resistencias, diodos LEDs y cables para hacer la interconexión entre los diferentes componentes que vamos a utilizar. Y podemos ver las diferentes situaciones de conexiones series. Tenemos un registro de datos, una tabla de registro de datos, donde podemos ir anotando los diferentes datos que nos arrojan las medidas, ¿sí? Los resultados. Vamos a darle a abrir a la práctica. Mientras carga el programa, pues él tiene una demora en la carga de la plataforma. Generalmente, pues esto lo hacemos con tiempo, abrimos las plataformas, pedimos a los aprendices que abran las plataformas en las cuales vamos a trabajar para tener todo dispuesto a la hora de hacer la práctica. Ya se va a abrir la plataforma y nos va a mostrar entonces la práctica que vamos a realizar. Bueno, en este momento acaba de cargar la plataforma con mi usuario y mi contraseña y le digo ingresar y espero unos cuantos segundos mientras se abre el sitio de trabajo. Muy bien, en este momento se acaba de abrir la plataforma en el simulador de electricidad, en el circuito serie, donde hacen una descripción. En el laboratorio se presenta una configuración de un circuito resistivo tipo serie, en el cual se encuentran dos resistencias eléctricas a las cuales se le han borrado las bandas de colores, por lo que a usted le corresponde identificar los valores de dichas resistencias teniendo en cuenta la configuración del circuito, tomando las medidas de corriente y voltaje en cada una de las resistencias, usando el multímetro digital. Use la ley de Ohm para determinar los valores de cada una de las resistencias del circuito. Entonces, esa es la descripción inicial. Tengo un circuito serie, pero al circuito serie se le han borrado el valor de las resistencias y mediante los procedimientos de ley de Ohm o leyes de Kirchhoff, pues yo debo establecer el valor de la resistencia. Muy bien, entonces mis compañeros me van a colaborar con el procedimiento que se debe seguir por parte o que deben seguir los aprendices, o los instructores pues deben indicar cuál es el procedimiento que se debe realizar en este caso para determinar cuál es el valor de las resistencias a las cuales se les ha borrado el código de colores o los valores impresos. Listo, entonces, ¿qué debemos hacer en este momento? En este momento, entonces, lo que vemos nosotros es con la fuente apagada, ¿sí? Con la fuente de voltaje apagada, entonces, seleccionar la magnitud que deseamos medir en este momento. Si queremos medir voltaje, pues en este momento observamos que el voltímetro está en la sección de voltaje. Si queremos medir corriente, pues le damos clic sobre la perilla y ya avanza en este momento. Como no tenemos la resistencia, entonces no vamos a seleccionar el multímetro como ohmmetro o como milímetro, ¿sí? Entonces podemos medir voltajes en cada una de las resistencias
Recordemos que el voltaje entonces se mide en paralelo con respecto a cada una de las cargas de interés, y posteriormente entonces, como se llama circuito serie, en cualquier punto del circuito podremos medir la corriente y así aplicar la ley de Ohm. Continuamos, Alex. Listo, muy bien. En este momento hemos colocado las puntas del multímetro en paralelo con la resistencia 1, conservando las polaridades positivo-negativo, conservando nos lo indica la fuente. Por encima está el positivo, viene la línea de positivo que pasa por un puente, llega a la resistencia 1, justo donde está la división número 20 de la protobar, coloco el tester, la punta roja, continúo, pasa por la resistencia y al otro lado de la resistencia coloco la punta negativa. En este momento ya puedo encender la fuente y puedo capturar u observar un primer voltaje, una primera tensión de 0.708 voltios. Esto entonces puedo llevar en mi cuaderno de anotaciones, en las anotaciones que están en la parte superior, y puedo tomar o anotar, hacer la anotación de esa primera tensión medida, 0.708 voltios. Y puedo... Sí, igualmente, tocayo, ese valor también podemos utilizar el cuaderno para tomar notas en el momento que tengamos. En el lado izquierdo, pues tenemos el cuaderno, que es muy importante, con algunas preguntas de refuerzo. Y aquí pues ya tienes anotado el valor que se planteó. Perfecto. Mira, por ejemplo, podemos tomar varias preguntas que están allí en la zona de preguntas del cuaderno para que nuestros queridos aprendices pues observen hasta qué momento están absorbiendo los conocimientos que se requieren sobre el circuito en serie. Muy bien. Este cuaderno tiene varias preguntas precisamente para afianzar esos conocimientos que se han ido aprendiendo, asimilando durante las clases y durante las prácticas, y podemos ir contestando cada una de estas preguntas. El cuaderno pues nos entrega varias preguntas y al final pues me puede dejar unos espacios para yo explicar y tomar algunos apuntes. En este caso, pues que ya hemos medido el valor de la primera tensión en la primera resistencia o la resistencia R1, hay un sitio donde yo puedo ir tomando esos apuntes para luego verificar, hacer una verificación, y el programa me dice si es correcto o he cometido algún error. Entonces guardemos esa tensión por el momento, y paso a seguir sería pues medir la segunda tensión. El instructor Castañeda nos puede indicar cómo medir la segunda tensión. Bueno, igualmente, siguiendo las indicaciones anteriores, vamos a tomar la punta roja del multímetro, vamos a colocar en paralelo en la segunda resistencia. En la segunda resistencia, exactamente en esa fila, y luego la punta negra, donde termina la segunda resistencia, uno de los agujeros que esté disponible, y nuestro multímetro lo dejamos en la posición de voltaje y encendemos la fuente. Este voltaje equivale a 4.292 voltios. Vamos a anotarlo en la zona de respuestas de la segunda resistencia. En la resistencia 2 ya tenemos nuestro valor como tal. Vamos a medir entonces ahora las corrientes que circulan por el circuito. Recordemos que el circuito, como está en serie, tenemos que abrir el circuito para saber qué corriente circula. Por estar en serie, la corriente que circula tanto por la primera resistencia como por las segundas resistencias serán iguales. O sea que no necesitamos sino abrir uno de los extremos para hacer la medición. Yo recomendaría en ese momento te recomendaría abrir la resistencia 2, simplemente girarla, ya queda colocada y queda más fácil hacer la medición sobre la resistencia 2. Correcto.
Yo puedo aclarar o ampliar la información allí en ese caso, que cualquiera de los elementos que están dispuestos sobre la protoboard, pues yo los puedo mover. El hecho es poder ubicar el multímetro, en este caso que lo colocaríamos en la función de amperios de corriente, en serie con el circuito. Entonces solamente basta con abrir una de las resistencias, quitar alguno de los puentes para que el circuito pueda quedar en serie. Entonces para mover esta resistencia, rotarla, pues yo podría, lo que pasa es correrla hacia la derecha. Simplemente rotarla y correrla. Exactamente, puede ser. rotarla, rotémosla, sí, y la corremos a la derecha. Y la corremos a la derecha. y Con la, las flechas se puede correr. sí, Y la bajamos. No, subirla, subirla. No, bajarla. Eso, ahí. Correcto. Ahí está. Ok. Le damos la flechita. correcto, Ok, la flecha. muy bien. Ok. Y ahora Y conectado. Hasta de medida, el amperímetro. ubicamos el amperímetro y encendemos la fuente. .146. Entonces tenemos un cuaderno donde podemos anotar las corrientes. 2.146. Entonces, como decían los instructores, la corriente es igual en todo el circuito, porque el circuito, pues esa es una de las características del circuito serie, que la corriente es igual en cada uno de los componentes, o es la misma en todos los componentes. Muy bien. Luego, pues el tercer paso en este caso sería, con ayuda de tomar estas anotaciones y con la ayuda de una calculadora, a utilizar la ley. Ahora que tiene el sistema allí. Pero tenemos que anotar estos valores. 0.708 es el voltaje en R1 y la corriente general es 246 amperios. La R2, el voltaje en R2 sería 4.292 y la misma corriente para todos. Entonces, el sistema o la plataforma cuenta con una calculadora donde yo puedo introducir los datos. Recordemos, yo tengo una libreta de anotaciones. ¿Dónde puedo tomar datos? Tener en cuenta que el valor es 2.146 miliamperios. Miliamperios, correcto. Hay que corregirlo. Sí, ya, correcto. Miliamperios. Entonces, yo en alguna de las libretas de anotaciones puedo decir, por ejemplo, que por ley de Ohm, el voltaje es igual a, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En ese caso, podemos, como tengo dos valores, tengo una medida de voltaje que es igual para la resistencia 1. Bueno, aquí voy a colocarle el voltaje en R1 es igual a la corriente. La corriente es 146 miliamperios. Que es lo mismo que 0.002146 amperios. Y esto multiplicado por la resistencia 1. De aquí puedo despejar que la tensión en R1 es igual a 0.002146
708 voltios. Como me queda una incógnita, entonces yo puedo despejar esa incógnita fácilmente, decir que la resistencia 1 va a ser igual a la tensión 0.708 voltios dividido la corriente 0.002146 amperios. Sí. Y 330 ohms. esto me da una resistencia 1 igual a 330 ohmios. Muy bien, entonces este dato de R1 ya lo puedo llevar a la libreta de apuntes, perdón, a mi tabla del informe, correcto, 330 ohmios. Y de la misma forma, pues puedo hacer el cálculo para la siguiente resistencia, R2. Entonces, que haría 2K. De la misma forma, entonces yo despejo, utilizo los valores que conozco de tensión y de corriente y puedo despejar el valor de R2. En ese caso, el valor lo voy a llevar a mi tabla de registro de datos y me informan que la resistencia es de 2K, 2000 ohmios. 2000 ohmios. 2000 ohmios. Entonces dejémoslo Sí. como 2000. 2000 mapi. Como Sí. 2000 ohmios para tener la unidad de la resistencia, que es el ohmio. Y verifico, en este caso, si todos los resultados... Ahí el error, recuerda que en ese momento no corregiste la cantidad de corriente, no la cambiaste. Correcto. Tenía al 0.0. Y eso les puede pasar a todos los estudiantes. Si no tiene un valor adecuado, el sistema les marca con una X que hay un error en el valor que debieron consignar allí. Correcto. Entonces, en este momento, el sistema le informa de que hay un error en el procedimiento y que debo de corregirlo, debo de hacer el procedimiento. ¿Cuál es el error real? Entonces me marca con unas X que he cometido un error. ¿Cuál es el error? Que tanto la resistencia, los voltajes y las corrientes tienen las unidades básicas. La corriente está manejada en amperios. Y aquí anotamos 2.146, pero no son amperios. La medida del tester era miliamperios. Entonces debo de pasar estos miliamperios a amperios. Entonces el dato correcto sería 0.002146 amperios. Igual... Hay que pasar de amperios a miliamperios. Hay que pasar, sí, de miliamperios a amperios. 0.002146 amperios. Y ahora verifico nuevamente y dice que el procedimiento es el correcto. Entonces que acabo de hallar el valor correcto de las resistencias y que ya puedo continuar con la generación del reporte. Entonces, si quiero generarlo, le digo aceptar. Él hace su procesamiento de datos de lo que estoy haciendo. ¿Debo generar reporte? Sí. Aquí en el reporte, cuando ya termina, le damos a aceptar allí. Nos van a aparecer algunas preguntas también para completar. Sí, correcto. Son preguntas conceptuales. Entonces empiezan a aparecer algunas preguntas para corroborar que yo tengo completamente claro el tema. Yo como aprendiz tengo completamente claro el tema. Entonces tengo un circuito serie con una fuente de tensión y 3 resistencias en serie. Esta es la imagen. Y aparece un enunciado. Dice, en la imagen se presenta un circuito serie el cual tiene 3 resistencias de igual valor. A partir de esto determine. Entonces empiezan a hacerme preguntas. ¿Cuál es el valor de la corriente del circuito? Entonces, debemos recordar algunos conceptos. El valor de la corriente. Entonces, tengo 4 preguntas
me dice, la corriente es igual a la resistencia sobre el voltaje, la corriente es igual a al voltaje sobre la resistencia, la corriente es igual a 3 veces el voltaje sobre la resistencia, la corriente es igual al voltaje sobre 3 veces la resistencia. Listo, sí, como un circuito serio, entonces las resistencias se van a sumar. Entonces la respuesta correcta sería el voltaje de la fuente dividido, ¿sí?, la suma de las 3 resistencias, o sea, sí, 3 veces R. 3 veces R. Entonces yo simplemente selecciono la respuesta correcta y avanzo en el cuestionamiento, en los cuestionarios. Para el mismo circuito me preguntan cuál es el valor del voltaje de la alimentación del circuito. Entonces tengo 4 opciones. Voltaje es igual a resistencia sobre corriente. Voltaje es igual a la corriente por la resistencia dividido entre 3. El voltaje es igual a 3 veces la corriente por la resistencia. O el voltaje es igual... la respuesta correcta. Sí, simplemente de la ecuación anterior, entonces despejamos la ecuación anterior que decía que la corriente era igual al voltaje dividido 3 veces la resistencia. Si nosotros despejamos voltaje de allí, tenemos que voltaje va a ser igual a la corriente por 3 veces la resistencia. Correcto. Entonces escogemos la respuesta que hemos procesado, que creemos que es correcta, y hace una última pregunta. ¿Cuál es el voltaje de cada una de las resistencias? Entonces tengo 4 opciones. Voltaje es igual a resistencia sobre corriente. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia dividido entre 3. El voltaje es igual a 3 veces la corriente por la resistencia. Y el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces esa final sería el voltaje, ¿no? El voltaje. Porque una resistencia por la corriente. Eso es el voltaje en cada una de las resistencias. Como son iguales, entonces todas van a tener la misma caída de tensión. Entonces la última sería la respuesta correcta. De la fórmula anterior no deducimos lo mismo. ¿Cuál es el voltaje de cada una de las resistencias? No, la anterior deducimos el voltaje, ¿sí? ¿Cómo sería el voltaje total? Correcto. Aquí vamos a ver el voltaje. En cada una. Entonces, voltaje es simplemente igual a la corriente, que es la misma, por una de las resistencias. Pues sí, por R1 o R2 o R3. Esta sería la fórmula general. Correcto. Y entonces yo lo único que debo ir cambiando el valor de cada una de las resistencias. Como cada una de las resistencias es igual, entonces el voltaje en cada una de las resistencias es esta última fórmula. Y allí ya le doy terminar. Entonces, en ese caso, él evalúa todo el ejercicio que yo he realizado, genera un reporte que me lo entrega en formato PDF para yo guardarlo y enviarlo a mi instructor por la plataforma y por el medio adecuado. Y estoy esperando que genere el reporte sencillamente, donde me informa puntualmente qué trabajo hice, qué puntos desarrollé, cuáles contesté bien, cuáles contesté mal, porque pude haber contestado alguno malo, y me da como en un podium me da una calificación. En este caso me dice que mi calificación es de 100 puntos sobre 100 puntos posibles. Me dice que muy bien y que felicitaciones y que cada vez avance más. Y dice que el reporte y los datos de esta práctica han sido enviados a su profesor. Yo le digo que gracias, acepto. Y para mí como aprendiz me ha entregado un reporte en PDF. En ese caso lo estoy abriendo el PDF para yo poder darme cuenta qué fue lo que el programa le envió a mi instructor o a mi profesor. Entonces me dicen que trabajé el simulador de electricidad, me dice el usuario, la institución donde estoy trabajando, donde estoy aprendiendo, donde me estoy educando, cuánto fue el tiempo de mi sección. En este caso fueron 19 minutos, que hice 2 intentos
y que me calificó 100 puntos de 100, que hice un ejercicio de circuito serie y aquí están las anotaciones, los datos que yo tuve, que hice sobre el circuito y muestra el circuito serie que probé, inclusive pues muestra la última situación donde abrí el circuito para poder medir la corriente. Me presenta las preguntas conceptuales y las respuestas que yo tuve con respecto a las preguntas. Y hay unas preguntas complementarias. La verdad es que no hicimos las preguntas complementarias. Esto no quita puntos, pero sí amplía mi conocimiento general sobre el tema. Entonces, yo lo único que hice fue tomar el cuaderno como cuaderno de anotaciones, pero debí haber entrado a contestar cada una de las preguntas. Entonces, ya me entrega el reporte, yo lo puedo guardar para poder continuar con mi trabajo. Muy bien, entonces, pues este es uno de los procedimientos que hemos demostrado y hemos compartido con pues toda la comunidad. En este caso estamos trabajando 3 instructores del SENA que estamos compartiendo, estamos adquiriendo primero conocimientos con la plataforma Club Labs, que era nueva para nosotros y que en este momento pues ya tenemos, pues a través de nuestro conocimiento y trabajo en la institución, ya tenemos un trabajo sobre la materia y aquí estamos haciendo la demostración del trabajo que compartiríamos a cada uno de los aprendices en cada una de las áreas y materias con las que trabajemos, mis compañeros. Bueno, Club Labs como herramienta va a permitir hacer prácticas asincrónicas a los aprendices y eso es bastante interesante en la época en que estamos. Nuestros aprendices en ocasiones no tienen la facilidad para tener acceso en el momento de la clase para hacer la práctica, lo podrán hacer en el momento que tengan acceso a un equipo de cómputo, que pues veámoslo como ventajoso el poder hacerlo de manera sincrónica. Sabemos que las grandes ventajas es que no todos van a tener acceso fácilmente a conectividad, a internet, y ese sí puede ser uno de los bemoles que se tengan allí. Pero igualmente es una herramienta que pueden tener los aprendices para aprender los conceptos, que en ningún momento se dice que va a reemplazar la parte primordial de hacer las prácticas en el laboratorio, ni la parte de interacción que se requiere para aprender a manejar los equipos. Bueno, sí, como acaban de decir los compañeros en ese momento, sí es una herramienta que va a complementar nuestra formación y esperamos que mejorada alcanzamos a ver muchos limitantes y a pesar de que sí ayuda mucho en la formación, pues tiene su limitante. Gracias. Sí, yo quiero complementar esto, que esas limitaciones, bueno, están las dos partes. Una, la que habla José Alexander Castañeda, que es una muy buena herramienta y que se puede utilizar de forma para completar la teoría y la práctica que vemos dentro de los laboratorios físicos del SENA. Lo que dice Ever José Linares, que a pesar de que tiene unas limitantes, pues al utilizarlo como herramienta complementaria, pues nosotros mismos podemos superar estas deficiencias que aún se pueden tener y mejor, como verlo como algo deficiente, lo utilizamos, lo fortalecemos dentro de nuestros trabajos con nuestros aprendices. Entonces, ya tenemos la teoría, la práctica, nuestros laboratorios prácticos en físico, en vivo, y además contamos con un simulador, con una muy buena mano amiga, como un simulador como Club Labs, que tiene una muy buena fuente de conocimiento, tiene unas excelentes prácticas con las cuales yo puedo, como aprendiz, reafirmar mis conocimientos. Como instructor, pues verlo como un apoyo a la hora de impartir una información y consolidarle a los aprendices esos conocimientos y esa forma de aprender. Entonces, pues muchas gracias a mis compañeros, gracias por estar aquí en esta clase virtual para poder explicar este nuevo laboratorio virtual de Club Labs.
Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.